Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al 24º capítulo de Conecta RH, este espacio donde la comunidad de recursos humanos se encuentra para compartir conocimientos, experiencias y por supuesto para crecer juntos también. Soy Rodrigo González, líder de comunidad de la red de recursos humanos y anfitrión de Conecta RH. Este ciclo de webinares lo hemos diseñado con el afán de poder conectar con profesionales de recursos humanos de todas partes del mundo. Cada miércoles nos reunimos aquí para explorar las tendencias más recientes, compartir las mejores prácticas y por supuesto abordar los desafíos que enfrenta nuestra comunidad. Les quiero agradecer a todos y todas por conectarse esta mañana y por hacer un espacio en sus agendas. Sin duda, todo eso involucra directamente con el desafío que tenemos en recursos humanos y confirma el compromiso que tienen con el aprendizaje continuo y el intercambio de ideas. Así que muchísimas gracias por estar ahí. El Conecta RH del día de hoy nos trae el Zoom de diversidad e inclusión, migración y multiculturalidad. Vamos a compartir espacio con tres grandes panelistas. Primero, les quiero presentar a Sergio Valderrama, jefe del Departamento de Inclusión del Servicio Nacional de Migraciones. Es licenciado en Trabajo Social con especialización en conflictos familiares, sociales, pedagogía para la educación superior y la seguridad pública. Ha desarrollado su carrera laboral en instituciones públicas, entre las que cuentan el Servicio Nacional de Menores, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Salud. Muy bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a todos también. Hoy día también nos acompaña Camila Leongin, que es directora de investigación del Observatorio de la Red de Recursos Humanos, socióloga con magíster en sociología y cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación. Trabajó como consultora en Great Place to Work y más de 7 años en la Universidad Católica como coordinadora de investigación. Tiene varios artículos publicados en revistas científicas y es docente universitaria desde hace 5 años dentro de lo que cuenta, precisamente nuestro tema de hoy. Camila, muy bienvenida. Hola, muchas gracias y hola a todos, a todas. Gracias por invitarme nuevamente. Feliz de estar acá. Y finalmente les quiero presentar también a José Tomás Vicuña, socio fundador de Nómade Consultora Asesoría Migratoria, es bachiller en filosofía y licenciado en teología. Fue director ejecutivo de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, gerente general de Data Lab y asesor del gabinete del Ministerio de Desarrollo Social. Se ha dedicado al diseño, implementación y evaluación de proyectos sociales con un especial compromiso por la inclusión sociolaboral de la población migrante. Muy bienvenido, José Tomás. Muchas gracias, Rodrigo, a ti, bueno, a la red por la invitación y a todas las personas que están aquí, hasta ahí de otros países, vi por Nicaragua ahí que saludaron. En un mundo globalizado en donde cada vez las personas migrantes, que dicho sea de paso es un derecho humano, es un derecho social internacional, entonces, bueno, es fundamental que nosotros abramos nuestra perspectiva y evaluemos cómo incorporamos a las personas migrantes en nuestra cultura y particularmente en los contextos laborales. Así que sin duda vamos a tener una enriquecedora conversación esta mañana. Lo quiero invitar a todos desde ya para que planteen sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Al final vamos a tener una conversación donde las abordaremos y por supuesto también a compartir sus opiniones a través de nuestro chat. Así que sin más, por favor, Sergio, queremos comenzar ya con la primera parte, así que somos todo oídos. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Voy a pasar a compartir mi pantalla. ¿Hay posibilidad de que me confirmen que se ve bien? Ya la estamos viendo, sí. Perfecto. Bueno, primero a modo de contexto, tal como Rodrigo mencionaba, yo soy el jefe del Departamento de Inclusión del Servicio Nacional de Migraciones. Y este es un servicio relativamente nuevo. El año 2021 se promulga la ley 21.325 que crea este servicio. Antes, este era un departamento dentro de la Subsecretaría de Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y desde esta fecha en adelante, la ley lo que viene a hacer básicamente es a darle una estructura mayor, a darle una mayor robustez a la institucionalidad que se haga cargo del fenómeno de la migración. Y en términos bien generales, ¿cuál es nuestro propósito? Es llevar a cabo y ejecutar la política nacional migratoria. También a propósito de la creación de esta ley, por primera vez nuestro país tiene una política migratoria que establece una serie de objetivos y ejes de trabajo con acciones bien específicas y lo que invita es que todas las
institucionalidad pública del Estado se puede hacer cargo de ir respondiendo a las necesidades que nos plantea el fenómeno de la migración. Entonces, como misión, nuestra labor desde el servicio es llevar a cabo y monitorear la ejecución de estas acciones. Dentro de la estructura del servicio existen hoy varias direcciones. Este servicio ya cuenta con presencia a nivel nacional, con direcciones regionales en cada una de las regiones de nuestro país. Y dentro de una de las direcciones, que es la de Territorio e Inclusión, tenemos el Departamento de Inclusión, es desde aquí, desde donde trabajamos una serie de iniciativas y de líneas de trabajo, principalmente apuntando a la inclusión. Y en esta ocasión lo que me interesa compartir con ustedes es el trabajo que hacemos justamente con el mundo privado, con las empresas, más allá del trabajo que también de manera paralela llevamos a cabo con la institucionalidad pública. También a modo general, en términos bien macro, esta es una primera pregunta que vale la pena tener a la vista, es decir, cuando hablamos de personas migrantes, importa mucho conocer algunos datos. Según la información oficial, a propósito de los datos que nos comparte el Instituto Nacional de Estadística, lo más reciente, desde el año 2022, nos dice que en Chile hay 1.600.000 y un poquito más de personas migrantes. Esa es la población extranjera. Luego, si queremos hacer un zoom, nos encontramos con que entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia, es más o menos equilibrada la relación, con una leve alza, podríamos decir, por parte de los hombres, con un 50,8% respecto del 49,2% en el caso de las mujeres. Y luego, cuando queremos ver las edades de aquellas personas, nos encontramos con que entre 20 y 39 años tenemos a 54,2% de personas extranjeras. Luego, personas entre 40 y 59 corresponden a un 26,7%, lo que sumado a eso, pensando en que ese grupo de población es la que podríamos asociar a personas que podrían estar en edad de trabajar, corresponde a un 80,9%. Es decir, una gran mayoría de las personas que están en Chile, que son extranjeras, podríamos considerarlas como fuerza laboral. Cuando queremos mirar de dónde provienen, bueno, aquí también el gráfico es muy elocuente. La mayoría de las personas extranjeras hoy provienen de Venezuela, lo que equivale a un 32,8%, seguida de las personas peruanas, y muy similares en las cifras entre personas colombianas y haitianas, ya bajando con las personas bolivianas y en un menor número las personas argentinas. Apuntando al aporte que podríamos reconocer y vinculándolo al mundo económico, esta también es una pregunta que habitualmente nos hacemos, sobre todo desde las empresas. ¿Las personas migrantes aportan al crecimiento económico? Y también es importante poder conocer algunos datos. Esto es lo que nos ofrece en un informe muy reciente el Banco Mundial. Este es un informe que elaboraron a inicios de este año. Y uno de los datos bien llamativos tiene que ver con lo que vemos primero en relación a las edades. Cuando hacemos la comparación entre las personas que tienen entre 0 y 14 años de edad, los chilenos corresponden a un 18,9%, mientras que esa misma edad, en el caso de los extranjeros, corresponde a un 9%. Y en el caso de las personas adultas, mayores de 65 años, en el caso de los chilenos corresponde a un 13%, mientras que las personas extranjeras solo a un 3,8%. Eso nos puede llevar a concluir que efectivamente la población extranjera genera un bono demográfico, al contar, como dice aquí, con una mayor población en edad de trabajar en relación a la población dependiente, que es a la que consideramos las personas mayores y los niños, niñas, adolescentes. Y otro dato interesante que aparece en ese informe tiene que ver con los impuestos. Y aquí el Banco Mundial hace este cálculo en relación a los impuestos que pagamos, tanto chilenos como extranjeros, y lo relaciona con los beneficios que recibimos de parte del Estado. Y aquí el cálculo es muy diferente también. En el caso de los chilenos, el gasto es de 1,01 y en el caso de los impuestos, en el caso de los chilenos es de 1,01
y en el caso de los extranjeros de 1,61. Por lo tanto, y esto también lo concluye el Banco Mundial a propósito de este informe, actualmente lo que pagan en impuestos las personas extranjeras es más de lo que reciben en servicios de salud, educación, transferencia y subsidios. Ese es un dato interesante porque también existe este mito, generalmente en distintos contextos, de que los extranjeros generan un gasto mayor por estar en nuestro país o utilizan probablemente los servicios del Estado, y en realidad es todo lo contrario según los datos duros. Bueno, como les decía al principio, desde el Departamento de Inclusión, que es el departamento que hoy me toca dirigir, tenemos distintas líneas de acción y una de ellas tiene que ver con el compromiso migrante. Esta iniciativa nace también a propósito de ir reconociendo a las empresas del mundo público, empresas, organizaciones, agrupaciones, asociaciones, sindicatos, etcétera, las buenas prácticas que de manera individual han ido generando algunas empresas. Tenemos empresas pioneras a nivel nacional que han ido por iniciativa propia desarrollando acciones enfocadas en la inclusión y en fomentar la interculturalidad. Y desde ahí, el Estado, a través de este programa, lo que viene a hacer es a reconocer y efectivamente ir promoviendo, respaldando, visibilizando acciones de este tipo. El compromiso migrante, entonces, como iniciativa nace como un reconocimiento, pero luego durante el tiempo, en la medida en que fuimos adquiriendo experiencia también con las propias empresas, le fuimos dando una mayor estructura y hoy día se basa en estos ejes que aquí aparecen, que los vamos a profundizar un poquito más en las láminas siguientes, pero básicamente lo que buscamos aquí es mirar el comportamiento, las acciones que desarrollan las empresas y cómo se van relacionando con el fenómeno migratorio. Todo esto en el marco de fomentar la interculturalidad, la inclusión y la no discriminación. Durante este año se diseñó y se creó un índice que es el que conocemos como ICME, que es el Índice de Compromiso con la Migración de parte de las empresas. Y este índice lo que viene a hacer es a medir de manera objetiva a las empresas que voluntariamente deciden someterse a este proceso de evaluación. Por una parte, para confirmar que efectivamente están respondiendo de manera óptima, adecuada a las necesidades de las personas migrantes y a fomentar la interculturalidad. Y desde ahí ir mejorando las prácticas que aparecen quizás en el índice quizás con baja evaluación. Esto lo que nos permite es tener efectivamente una medición objetiva con datos, con valores, para desde ahí ir promoviendo y mejorando aquellos índices bajos de las empresas y haciendo un acompañamiento que nos permita ir mejorando y compartiendo buenas prácticas entre una empresa y otra. Este índice cuenta con 6 ejes y aquí les voy a explicar en términos bien generales a qué apuntan. El primero de ellos, que quizás es uno de los más relevantes porque es el que nos permite que existe una base, tiene que ver con las estructuras internas para la inclusión, interculturalidad y la no discriminación. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo lo podemos ir entendiendo? Un ejemplo muy claro son equipos de trabajo. Las empresas que han ido avanzando en mayor medida han dispuesto que equipos internos en sus organizaciones se dediquen exclusivamente a trabajar estos temas. Hay algunas empresas que han ido compartiendo el trabajo, es decir, el equipo de gestión de personas además toma las tareas relacionadas con la interculturalidad, pero hay otras empresas mucho más avanzadas que han tomado la decisión de definir un equipo que se dedique de manera exclusiva. Y otra buena práctica que ha ido apareciendo en este último año tiene que ver con los procesos de reclutamiento y selección, que han sido llevados a cabo por personas que se han ido entrenando y que han ido efectivamente adquiriendo herramientas en relación a la interculturalidad. Otro eje tiene que ver con las políticas, reglas, planificación institucional que apunten a la inclusión y la no discriminación de personas extranjeras. Y esto básicamente es la normativa interna, es decir, las empresas más allá de la voluntad necesitan tener una estructura que organice, que regule, que vaya dando los lineamientos en definitiva
para que las empresas vayan respetando y haciendo cumplir lo que ellas mismas se van proponiendo en materia de inclusión y de no discriminación. Básicamente estos dos primeros ejes están súper relacionados porque el diseño de estas normativas y el seguimiento lo van realizando justamente los equipos que se encargan de esta materia. Luego aparece un tercer eje que tiene que ver con las acciones que apuntan a la inclusión de personas extranjeras, y estas son cuestiones prácticas que tienen básicamente que ver con reconocimiento de las diferencias entre funcionarios o trabajadores, colaboradores dentro de la empresa, celebraciones del día de alguna de las nacionalidades que tienen sus trabajadores. Pero no solo eso, sino que también ir visibilizando que acciones tan prácticas y básicas como un acompañamiento al inicio de la llegada de una persona extranjera, no solo a la empresa, sino que al país, a algunas empresas le ha dado muchos buenos resultados y ha sido muy bien evaluado por parte de las personas extranjeras que desde el minuto en que llegan al aeropuerto tienen un acompañamiento personalizado porque se entiende, o estas empresas así lo han ido entendiendo, que en cuestiones que para nosotros como chilenos pudieran ser tan sencillas y básicas, para una persona extranjera que está por primera vez en nuestro país, no lo sean. Entonces, fijarse en ese nivel de minuciosidad en relación al acompañamiento son acciones que algunas empresas han ido detectando, identificando y sobre las cuales han ido diseñando estrategias. Luego, también vinculado con el eje anterior, aparecen acciones para visibilizar y reflexionar sobre el contexto de la movilidad humana. La invitación aquí con este eje tiene que ver con no solamente quedarnos en la conmemoración del Día de Venezuela, con la comida típica de México, etcétera, sino que más bien ir apuntando a que se realizan reflexiones y vamos evaluando el impacto que tiene que trabajemos de manera intercultural dentro de una empresa, y por lo tanto esos espacios de reflexión, ir realizándolos de manera permanente y continua, efectivamente van generando un impacto también en la empresa a nivel interno. Un quinto eje tiene que ver con la participación, una cuestión bien concreta, de las personas extranjeras en la estructura de la empresa, en espacios de toma de decisión, observarse cómo es que se han ido incorporando en cargos de jefatura las personas extranjeras, participación en sindicatos, en comités paritarios, etcétera, de manera que vayan adquiriendo protagonismo y desde ahí también aportando a la organización interna. Y el último eje tiene que ver con la incorporación y aplicación del enfoque de género en la empresa, que si bien no es uno de los ejes originarios del ICME, de este índice, a nosotros nos importaba mucho mirarlo y a las empresas también les hace mucho sentido porque es un eje sobre el que la mayoría de las empresas ya han ido trabajando. Probablemente uno de los temas que más experiencia tienen las empresas, y esto ha ido sirviendo para que desde ahí, con la experiencia de trabajar el enfoque de género, vamos utilizando esa experiencia para trabajar con el enfoque de la interculturalidad. Básicamente lo que buscamos aquí, más que medir y hacer una evolución a la empresa y decirle, miren, lo que ustedes están haciendo tiene tal valor, es ir identificando dónde podemos ir mejorando espacios de crecimiento y a la vez compartiéndolo con las empresas que se van sumando y adhiriendo a este compromiso migrante. Y aquí, también para ir cerrando, a modo de ejemplo, algunas de las empresas que están asociadas, la finalidad de mostrarles esto es para compartir con ustedes que hay empresas variadas, es decir, tenemos un club deportivo, tenemos una caja de compensación, una empresa de acero, empresas a nivel nacional como Salcobran, que son empresas que están en todo el territorio nacional, o empresas más pequeñas que están radicadas en alguna región. Bueno, hoy, desde que existe este compromiso migrante, tenemos 154 organizaciones adheridas, no solamente empresas, por eso les llamamos organizaciones, porque aquí también hay sindicatos, algunas organizaciones ajenas o no necesariamente empresas. Y eso nos permite llegar a 219.171 trabajadores que componen todo este grupo, y tenemos presencia en 11 regiones, es decir, hay 11 regiones desde las cuales hay empresas adheridas o organizaciones adheridas a este compromiso.
y se distribuyen en este número que aparece aquí al costado derecho, es decir, 60 grandes empresas, 27 medianas y 31 pequeñas. A nosotros nos importa mucho llegar a todos los espacios, por lo tanto, hemos tratado de ser súper amplios en cómo vamos promoviendo la existencia de esta posibilidad de vincularse, que en el fondo lo que hacemos es básicamente una consultoría desde el Estado a las empresas en materias de interculturalidad. Y aquí aparecen los datos por si existe algún interés por parte de ustedes en conocer con más profundidad de qué se trata este trabajo y eventualmente adherirse si es que ya no lo están. Y aquí les dejo también algunos datos de contacto en relación al servicio de migraciones que eh, es un mundo en sí mismo. Aquí hay mucha información, hay muchas preguntas probablemente. No habrá espacio para responderlas todas. Voy a poner todo el esfuerzo para responder lo que más se pueda, pero aquí están los canales de acceso directo de distintas formas. Podemos acceder a nuestro servicio. Eso, Rodrigo, espero no haberme pasado mucho en el tiempo, y eso es lo que quería Buenísimo. compartir con ustedes. Muchas gracias, Sergio. Este reconocimiento sin duda es una herramienta muy valiosa para las organizaciones que permite el incluir en nuestra sociedad a las personas extranjeras que llegan a nuestro país para ser parte finalmente de nuestra sociedad. Y aquí empieza a aparecer un concepto que me gusta mucho, Camila, tú y yo lo hemos conversado. Tuvimos hace algunas semanas atrás un webinar sobre este concepto, la interseccionalidad. Y quiero invitarte para que ahora nos hagas tu presentación y nos presentes esta perspectiva tan valiosa de cara a las personas migrantes y a la multiculturalidad. Sí, bueno, me parece súper interesante lo que hacen Sergio y creo que hay que difundirlo, promoverlo mucho para que las personas migrantes puedan acceder a todos estos ayudas porque realmente se vuelve muy necesario y ahora les voy a mostrar por qué. Em, y efectivamente, Rodrigo, me alegró mucho leer por ahí la perspectiva interseccional porque creo que es una perspectiva muy valiosa y por eso también me creo muy coherente que Sergio hable sobre género, porque efectivamente desde la mirada interseccional es importante cruzar las distintas variables. Ahora les voy a explicar un poquito más. Primero, contarles que la migración o la movilidad humana existe desde que existe la sociedad, ¿ya? O sea, hoy día, todos los días se están actualizando, cambiando las formas de movilidad. Esto no es algo que nosotros podamos negar, por lo tanto, tampoco podemos eliminar, ¿cierto? Como algunos quieren dejar de recibir migrantes o dejar que de tener emigrantes ya es algo que la verdad que existe con la sociedad misma, que es la movilidad. Ya sí es importante que en estos antecedentes históricos revisemos que la migración tuvimos, ¿cierto? Una migración europea en Chile primero, una migración regional. Hoy día pasamos primero de una migración sur-sur que tenía que ver con Perú, ¿cierto? Bolivia principalmente también, y hoy día estamos en una migración más centro-sur que justamente, como decía Sergio, tiene que ver con Venezuela, Colombia, ¿cierto? Que están en espacios más del centro de América. Ahora también tenemos que reconocer las crisis contemporáneas que han habido, ¿cierto?, en las migraciones, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, que hasta hoy día, piensen que desde el inicio de la sociedad hasta hoy día existen conflictos psicosociales respecto a cómo entendemos la migración y cómo la recibimos. Y por eso les puse la notita ahí de que hay migraciones que son bien recibidas y unas que son malas recibidas. De hecho, por eso, no sé si lo han pensado alguna vez, la diferencia entre migrante y extranjero. Yo siempre le hago esa pregunta a mis estudiantes porque en nuestros imaginarios nosotros entendemos al extranjero como el alemán, ¿cierto? El inglés, el estadounidense, el francés.
Y entendemos como migrante al venezolano, al colombiano, ¿cierto? Porque entendemos que hay migraciones que pueden venir a aportarnos, como otras que no nos aportan y que son muy conflictivas, ¿cierto? Y eso tiene que ver con perspectivas muy subjetivas sobre la migración, ¿ya? Respecto al marco teórico, yo que claro, vengo de la academia, pero también nosotros hablamos de migración como un movimiento de personas desde un lugar a otro, ¿ya? Y eso es como una definición súper básica, pero si lo piensan, esto es igual que un viaje en auto o un viaje, obviamente nuestro, por ejemplo, que nos vamos de vacaciones 2 semanas a X lugar. Nunca volvemos a ser los mismos cuando tenemos este movimiento, aunque sea un viaje de 2 semanas, ¿ya? Hay aprendizaje, hay pérdidas, hay nuevas experiencias. Por lo tanto, si piensan que un movimiento corto como una vacaciones de 2 semanas eh, versus una migración, ¿ya? Entendemos este movimiento como un elemento que conlleva sí o sí muchos otros efectos en nuestras vidas, además de solamente un moverse de un lugar a otro, ¿ya? Sobre la multiculturalidad, y que es básicamente el tema que hoy día nos convoca, tiene que ver con la coexistencia de distintas culturas, y aquí es súper importante el pensar en si queremos coexistir o queremos intercambiar culturas o si queremos en realidad mantenernos cada uno con nuestras culturas, ¿ya? Ahí invito a todos los que están en el chat a reflexionar qué es lo que en realidad es importante y nos entrega riqueza. Y finalmente la interseccionalidad como una metodología de análisis que incorpora diferentes ejes que pueden definir a las personas como lo son el género, la clase social, la etnia, el estatus migratorio, ¿cierto? La situación, por ejemplo, si es que hay situación de discapacidad, etcétera. ¿Ya? Ahora, si pensamos en cómo es la realidad de los migrantes hoy día, es importante pensar que hoy día se habla mucho de irregularidad de los migrantes, sin embargo, ellos no están irregulares, sino que están indocumentados, ya no tienen sus documentos y por eso es muy importante cuando actúan las políticas públicas, tanto nacionales como internacionales, y cómo ellos van a entender, ¿cierto?, la migración, ¿ya? Como la migración la recibimos desde la irregularidad o desde solo la indocumentación, significa que es un estatus donde estoy en proceso de adquirir mis documentos, ¿ya? Ahora, esta indocumentación o este proceso en el que los migrantes llegan incluye cierta precariedad en el acceso a la vivienda, a la educación, a la salud y obviamente al empleo. Ya, esto implica también que muchas veces migrantes que llegan con buenas trayectorias laborales, con estudios de posgrado o profesionales o técnicos, estas trayectorias se ven interrumpidas y tienen una precarización en sus calidades del empleo. Ya, se enfrentan también a una discriminación estructural y medios de comunicación que les voy a ir a dar algunos datos. Y finalmente, y aquí es importante también la interseccionalidad, cuando el conflicto transnacional que se enfrentan las personas migrantes. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Transnacional se refiere a cómo yo mantengo mis redes entre un país y otro. Ejemplo, si yo soy migrante y me vengo sola y dejo a mis 3 hijos en Colombia, entonces mi cuidado es un cuidado transnacional porque yo tengo que cuidarlo desde Chile y ver cómo manejo esta crianza o este cuidado en mis redes en mi país de origen, ¿ya? Entonces no es lo mismo ser una migrante mujer madre que ser un migrante hombre no padre, por ejemplo, ¿ya? Ahora, es importante saber que los migrantes cuando llegan a otro país que no es el suyo, pasan por distintas etapas de adaptación. Ya se habla mucho del shock cultural, que es un choque emocional y psicológico muy, muy, muy importante, ya, que tiene que ver con llegar a una nueva cultura, un nuevo idioma, nuevas costumbres, nuevas normas, incluso las diferencias climáticas. Y muchas personas no pasan de este shock
y tienen que devolverse finalmente a sus países porque no pueden pasar al siguiente nivel que tiene que ver con el ajuste inicial. Ya puede generar incluso depresión, sentimientos de alineación, de que no soy yo, de no reconocerse, ¿cierto? Y luego un ajuste inicial que tiene que ver con familiarizarse ya con aspectos básicos como manejarse en el transporte, conocer las ubicaciones. Ahí puede ser que venga el primer trabajo, que generalmente es el más precario, y ahí es súper importante el poder contar con redes de apoyo para poder, ¿cierto?, seguir ajustándose, adaptándose a la nueva cultura. Y luego vienen los procesos de aculturación. ¿Ya? Son procesos que las personas experimentan pueden ser durante meses, puede ser durante años, se pueden presentar de distintas formas y también puede ser en distintos momentos de la vida, pero que tiene relación con la forma en que cada persona se adapta a la cultura receptora, ¿ya? Y aquí hay procesos que son, la verdad, nosotros hablamos de sufrimiento, porque básicamente el shock inicial puede generar varios traumas sociales y psicosociales en realidad. Aquí veamos que existe, por ejemplo, el proceso de integración donde la persona participa activamente en la sociedad receptora, pero mantiene su identidad, ¿ya? Sin renunciar a ella. La asimilación, y esta un proceso que en realidad es complejo porque dice que adopta casi todos los valores, normas y costumbres, dejando de lado su cultura de origen, entonces abandona su identidad cultural y original. Eso es preocupante porque en el fondo, no sé, yo he entrevistado a muchas personas migrantes que me dicen, yo voy a mi país de origen y ya no soy peruana, pero en Chile tampoco soy chilena. Entonces, por más que trato de hablar chileno y de que me gusten las empanadas, nunca voy a ser chilena. ¿Ya? Y aunque tengan hijos y nietos en Chile, tampoco van a ser chilenos porque van a ser los nietos de la migrante X, ¿ya? Y esa asimilación duele porque en el fondo tampoco en Perú o en Bolivia, donde venga, tampoco ya se sienten cómodos, ¿ya? Entonces son esta mixtura extraña de identidades que los hace confundirse y tener mucha confusión y frustración respecto a sí mismos, ¿ya? La transculturación tiene que ver con influencias culturales mutuas, ya que crean nuevas identidades, ya que son en este caso la integración máxima, ya de las distintas culturas que ustedes piensan en Chile, cómo se va integrando la cultura peruana a la comida y se va mezclando con la comida venezolana y existen distintas variaciones, lo mismo con el lenguaje, con las costumbres, y esa situación es muy ideal porque en el fondo enriquece mucho las culturas y existe un intercambio desde mi cultura hacia las culturas de los inmigrantes y al revés, ¿ya? Pero se mantienen en el fondo las identidades. Y finalmente, el proceso más grave, les diría yo, tiene que ver con la marginalización, que tiene que ver con personas que quedan excluidas de la cultura de origen y también de la cultura receptora. Ellos no logran integrarse plenamente y enfrentan procesos de discriminación y exclusión. ¿Ya? Ahora, bueno, Sergio ya habló bastante sobre la relevancia de la inclusión de personas migrantes en las organizaciones, o sea, en la sociedad, perdón, que tiene que ver con diversidad, enriquecimiento cultural, reducción de la segregación y la marginación, contribución económica, ¿cierto? La oportunidad de aumentar la productividad y también la inclusión interseccional para crear una sociedad más justa y equitativa. Y en las organizaciones, que también lo comentó un poquito Sergio, tiene que ver con la diversidad como una ventaja competitiva, estimula los trabajos en equipos diversos, estimula la creatividad, la innovación, mejora el clima, la confianza y la cultura organizacional, se fomenta el talento,
Y además se visualiza este compromiso con los derechos humanos y eso mejora también la reputación corporativa. Ahora no quiero irme sin decirle que por favor no se informen en los medios de comunicación masiva. Esto se lo digo a todas las personas cada vez que hablo de este tema. Sé que es algo medio controvertido, pero ustedes saben que los medios de comunicación masiva son sensacionalistas y solo exacerban, difunden y reproducen ideas negativas, erróneas de personas migrantes y por ende fomentan la discriminación, marginalización y conflicto psicosocial. Ejemplo, hoy día las noticias lo que nos muestran es que existen un aumento explosivo de migrantes delincuentes que vienen a atacarnos y a quitarnos el trabajo y que todos son o colombianos y que además trafican drogas y tratan y no sé. Todo lo más negativo que existe es asociado siempre y de hecho se nombra la nacionalidad y se dice persona venezolana mató a no sé cuánto. Pero fíjense que el Ministerio Público entre enero de 2022 y marzo de 2023 dice que solo el 9,2% por ciento de los delitos fueron cometidos por extranjeros o migrantes. Solo el 9,2%. ¿Ya? Y el resto, el 88% corresponde a ciudadanos chilenos. ¿Ya? O sea, las noticias lo que hacen es tomar el pequeño porcentaje de personas inmigrantes que son delincuentes versus el 87,88% de chilenos que sí cometen delitos, ¿ya? Y respecto a las personas formalizadas, el 88% es chileno y solo el 9% de extranjero, ¿ya? Esto si uno lo mira proporcionalmente, representan el 8,5% de la población total y se estima que solo el 6,6% se encuentra indocumentado, ¿ya? Entonces, yo les digo, no miremos las noticias, pero en el fondo es no reproduzcamos estas ideas que andan dando vuelta bien negativas y que creo que incluso las organizaciones pueden tener respecto a personas inmigrantes. Al contrario, y como también Sergio y José Tomás vienen a hablar, la idea es que podamos integrarlos de la mejor manera posible y eso nos enriquece a todos, no solamente a las organizaciones, sino que también a la sociedad. Muchas gracias, Camila. Sin duda, este último concepto que tú mencionas es clave. Esto tiene que ver con derribar mitos y estereotipos que están instalados en la sociedad acerca de la población migrante. Y ahí se vincula directamente con la exposición que queremos escuchar de ti, José Tomás. ¿Cuáles son esas mejores prácticas para la inclusión de personas migrantes y poder generar este espacio de multiculturalidad, valorizando o valorando todo lo que cada uno en su esencia puede contribuir? Gracias, Rodrigo. Hemos tenido un hilo muy bonito acá porque vamos como tejiendo una nueva cultura. Yo voy a hablar sobre nuevas prácticas interculturales, consideraciones y casos, más que la solucionática, también tener las consideraciones, desde donde les hablo. Bueno, formo parte de una consultora nómade que tanto Víctor Hugo como yo tenemos más de 15 años de experiencia, desde el sector privado, público, sociedad civil y habiendo realizado múltiples consultorías a organismos internacionales, trabajo con empresas justamente y en proyectos de inclusión sociolaboral. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es siempre fundamental saber desde dónde estamos hablando. Primero, yo me quiero detener en las consideraciones para elaborar la política. Ahí en los comentarios han hecho preguntas súper pertinentes sobre, bueno, generación de indicadores, oye, qué hacer, pero también es muy importante el momento de diseñar políticas y prácticas, poder decir desde dónde nos estamos parando. Entonces, primero tenemos un contexto, obviamente una política aquí no necesariamente va a funcionar en otro país y viceversa, algo que funciona en otro país, pensando que acá hay personas de multinacionales, podría no funcionar acá, sea por cómo se llama la política, el lenguaje, sea por a quién está orientada, o sea, pueden haber distintas cosas. Entonces, siempre tener en cuenta el contexto que estoy. Ahí Sergio justamente nos mostró un muy buen panorama de la migración en Chile, decir, bueno, ya estamos en este contexto, sabiendo que acá también están presentes personas de otros países. Y junto con eso, bueno, obviamente está quienes diseñan en este contexto y quienes reciben en este contexto. Y es ahí donde podemos como armar el puzzle completo, de decir, bueno, acá hay una buena práctica.
quiero insistir acá, profundizar un poquito, sobre todo en quienes diseñan y quienes reciben. En quienes diseñan, bueno, ¿quiénes están participando acá? Yo tengo a veces una crítica todos los grupos, áreas, equipos de diversidad e inclusión que a veces son como los grupos no excluidos que hacen políticas para los excluidos. Es fundamental como vernos parte de un grupo más grande porque tenemos puntos ciegos. No, no quiero decir con eso que personas no vayan a tener buenas intenciones y querer mejorar distintas políticas, pero toda persona tiene un punto ciego y una persona migrante también tiene un punto ciego y una persona chilena y una persona de cualquier país y hombre, mujer, etcétera. Eh, entonces siempre tener en consideración quiénes estamos diseñando esto porque se nos pueden ir cosas obvias o cosas que no las vemos nomás, a quiénes la estamos implementando. Esto creo que no puede ser una política solo orientada a personas extranjeras. ¿Por qué? Porque las personas chilenas van a decir, bueno, están tirando todo hacia ellos, hacia ella. Entonces, es la cultura de la empresa, no, no es a las personas solo extranjeras, a mi juicio. Y por último, la evaluación. O sea, tenemos que evaluar lo que hacemos y en esa evaluación, volviendo al primer punto, cómo tenemos una visión comprensiva y no solo evaluamos quienes diseñamos, sino que también, obviamente, quienes reciben las políticas e incluso quienes, entre comillas, no las recibieron porque no estaban dentro del grupo. Y mirando dos grandes áreas acá en diversidad e inclusión, o sea, en políticas interculturales. Una es el acceso, o sea, ahí justamente Camila habló de algunos puntos, Sergio también a propósito del ICME. En la contratación se juegan muchas buenas prácticas y en la inclusión, en el desarrollo profesional de la persona. Tenemos como dos grandes dimensiones para esta línea. Y en resumen, en el fondo, ¿esto es una política para los otros, para las otras o para nosotras? O sea, tiene que haber, creo yo, un nosotros, una empresa, no es como para estos que vienen, sobre todo considerando que más del 50% de las personas migrantes que viven en Chile lleva más de 5 años. O sea, yo no puedo estar haciendo política para los que llegan si la verdad más de la mitad lleva más de 5 años. O sea, eso también tenerlo súper, súper en mente. Y para quienes reciben los perfiles, justamente los años en el país. No puedo estar teniendo las mismas políticas que tenía hace 5 años porque los flujos migratorios ya están acá y ya se han ido metiendo en la cultura, etcétera. El grupo familiar, pueden haber justamente ciertas políticas orientadas a grupos familiares, pero pueden haber familias muy, muy separadas en distintos lugares, en distintos países. Y las necesidades particulares. Siempre la necesidad particular de una persona migrante va a ser justamente todo lo relacionado a los documentos, a los trámites migratorios. Eh, pero toda otra política deberá estar destinada al conjunto de la empresa, no solo los trámites migratorios. Y a propósito de lo que decía Sergio, si más allá de la fiesta, bueno, y si hacemos una fiesta, también considerar a las personas chilenas en eso. O sea, no son solo los de afuera los que nos tienen que mostrar sus comidas, sino que también los de adentro quienes tenemos que mostrar porque al final es llegar a algo nuevo, a algo en conjunto. No que ellos, a propósito de lo que decía Camila, como que solo se adapten acá, ni nosotros los de allá, sino que cómo llegamos a algo en conjunto y participamos en conjunto. Y también, pues, esto va a ser para otros, para nosotros, no solo en términos de país, de nacionalidad, nacional o extranjero, sino que también de países de origen. O sea, no, es que esto es para los venezolanos, es que esto es para los colombianos. No, tenemos que llegar hacia las personas. Y acá me quiero detener algo no menor. Las personas migrantes también tienen sesgos, prejuicios, estereotipos. No son solo los chilenos los que pueden opinar mal de los migrantes también opinan mal de los chilenos y de los migrantes. Y opinan también equivocado. Entonces, es súper importante, a mi juicio, que tengamos en cuenta que las personas migrantes, bueno, son personas, no son seres puros que no tienen ningún sesgo, estereotipo, que no son racistas, no. También tienen sesgos y estereotipos y prejuicios, y eso lo tenemos que considerar en las políticas. Y solo así vamos a hacer calzar el puzzle. Mirando que esto está orientado a la productividad, no es una obra social, no es una filantropía, estamos en el sector privado, donde estaremos, bueno, acá tenemos que también generar mayor productividad, rentabilidad, no es una obra social para los de afuera, una unión, no segregación. O sea, esta política, esta práctica, ¿está uniendo o está segregando en grupos a personas? Finalmente, que las políticas de la empresa ojalá sean a las personas, no a los migrantes, no a los de este país. Y mirando que probablemente uno nunca deja de ser migrante, o incluso podría dejar de ser migrante, o considerarse migrante, pero uno nunca deja de ser persona.
Donde yo esté voy a ser una persona. Probablemente no seré migrante, pero voy a ser persona. Y evaluar, no perpetuar. Una vez una señora me dijo, a propósito de estas fiestas, dijo, estoy hasta acá que me hagan bailar la pollera colorada. O sea, yo soy mucho más que un baile de mi país. Imagínense un chileno, una chilena exterior, si solo el ser chileno se traduce en ya lleva una empanada y baila cueca. La verdad son más cosas, creo yo, que podemos sacarle el jugo al ser chileno, ser chilena. Y cómo también acá tiene que haber una conjunción entre la gestión de personas, que podría haber más el acceso, y la sostenibilidad, que generalmente va a áreas de diversidad, de inclusión. Entonces, hay que hacer calzar este puzzle. Cosas súper prácticas, o sea, desde acceso, hay varios programas que pueden incentivar la contratación de personas migrantes o personas refugiadas. No he hablado acá de las personas refugiadas en Chile. Hay personas refugiadas que justamente tienen mayores dificultades en el acceso al trabajo, no por una documentación, sino que también más por un sesgo de las empresas. Capacitación a los equipos de selección. Nos ha tocado capacitar a varios equipos de reclutamiento, selección en temas de derecho migratorio, pero también para minorar los sesgos en la selección. No, es que yo quiero solo de este país, no, es que esta persona es así. Ahí yo creo que podemos hacer mejoras bien claras en el acceso. Y en la inclusión, una empresa, por ejemplo, hizo un curso interno sobre diversidad e inclusión. Otra que nos tocó trabajar una vez, empezaron a ver, bueno, no sé si saben, pero en Chile más o menos el 11 a 13% de las empresas que se crean son por personas extranjeras. Bueno, estos proveedores, ¿en qué medida también pueden ser extranjeros? Podemos estimular ahí un desarrollo profesional, emprendimiento, etcétera. Los comités, a propósito de lo que hablaba, estos comités participan personas migrantes, o somos solo los chilenos los que damos políticas para ellos, para ellas. O sea, no, tenemos que llegar nosotros, ¿no? Los migrantes también necesitan políticas para conocer a los chilenos. Plataforma de pares, una empresa hizo algo que era bien grande la empresa, entonces en este periodo que iban llegando unos nuevos flujos de personas migrantes, decir, bueno, acá hay una persona de tu nacionalidad, está en esta comuna, en este país, para tener pares, que eso es muy importante al momento de llegar. Guía de tips, una empresa elaboró una serie de tips, en este caso era en Santiago, de la micro, el metro, restaurantes, horarios, lugares para visitar, que eso siempre es bienvenido, pero tengamos en cuenta que más del 50% lleva más de 5 años. Entonces, no solo pensarlo en quienes llegan, sino que también pueden haber tips, porque las preguntas cambian a medida que voy pasando más tiempo. Hoy día la pregunta de alguien que lleva 5 años podría ser nacionalización, postular un subsidio de arriendo, viajar a otro lugar, bueno, una reunificación familiar, residencia definitiva, etcétera. Convenio, así como existen muchas empresas que tienen convenios con clínicas dentales, con clubes deportivos, nos ha tocado cada vez más como empresas que preguntan por convenios con justamente consultoras que puedan ayudar en la orientación con un descuento a sus trabajadores, trabajadoras, a orientación en temas migratorios. Puede ser un convenio, también una práctica súper sencilla y que no le cuesta nada a la empresa. Evaluar las mismas políticas y los indicadores. Alguien preguntaba ahí sobre indicadores. Claramente pueden haber indicadores de acceso e inclusión y hay que generarlos y tiene que ser una buena práctica esa, no se trata solo de hacer acciones, sino que también de medirlas. ¿Cuáles son los desafíos? Yo nombré 5 acá. Uno, prevención. Bueno, los grupos de recursos humanos, esto han sido meses de ley Karina y elaboración de protocolo. Encuesta CACEN, encuesta Bicentenario, muestran mayores tasas de discriminación en población migrante y justamente la ley Karina ahora estamos en la etapa de prevención y es un desafío que tienen las empresas hoy día. También ya están pidiendo las empresas talleres para justamente mirar los sesgos, prevenir. Derecho migratorio, siempre se habla del tope del 15% de contratación, pero poco conocen las excepciones. Cada vez son más las personas que cumplen las excepciones, por lo cual las empresas no deberían contabilizarla dentro del tope del 15%. Hicimos un sondeo nómade y el 3% de las instituciones sabía las excepciones, el resto nada. Entonces ahí es un gran desafío, nacionalización, cada vez crecen más las solicitudes, renovación de documentos, reunificación familiar. Hay un desafío en derecho migratorio tanto para los equipos, pero también para las personas, para los trabajadores, trabajadoras. Mirar más allá de la fiesta, ya lo dijeron, siempre he hablado como que hay que desmigratizar para humanizar. O sea, no solo hacer las acciones como, hola, tú eres migrante, entonces tienes que mostrar, entre comillas, cosas de migrante, sino que al final, bueno, tú eres una persona y tienes nombre, historia, profesión, familia. Tenemos que ir desmigratizando con nuestras políticas para humanizar y llegar a una cultura nueva. Y en eso también las personas migrantes.
No son solo, nuevamente, insisto, harto en eso, las personas chilenas que se tienen que recibir a los migrantes también tienen que tener un desafío ahí de generar procesos de inclusión participativos hacia la nueva cultura. Y alianzas específicas, creo que esto cada vez va a ir creciendo más, ya el nombre. Y un último, esta combinación entre la gestión de personas y sostenibilidad, que a nuestro juicio desde Nómada hoy día hablan un poco separadas. Yo veo el acceso, tú la inclusión. Tenemos que poder combinar mejor esta síntesis. Aquí aprovecho, así como está el ICME del Servicio Nacional de Migraciones, nosotros con el Centro de Políticas Migratorias creamos un test ágil que justamente medimos en media hora cómo está el acceso, cómo está la inclusión, con una serie de indicadores basados en estándares internacionales y después le devolvemos a la empresa. Y lo hemos ofrecido de momento de manera gratuita, así que también si alguien que está acá presente quiere medirse en este test ágil de manera gratuita, no le va a tomar más de una hora, porque es media hora la toma de información y media hora la entrega de resultados, que por lo menos para saber, bueno, cómo estamos, cómo está la temperatura en derecho migratorio, si están cumpliendo la ley, las normativas, los distintos desafíos, si las conoce, y en inclusión, en desarrollo, qué medidas está tomando la empresa. El test ágil para cumplimiento de la normativa laboral e inclusión e interculturalidad. Lo estamos haciendo con el Centro de Política Migratoria, ya lo hemos medido como más de 10 empresas y ya ha tenido una buena recepción, no solo porque es gratis, sino que también porque le reflejamos la realidad de la empresa y distintos desafíos. Y quisiera terminar con una reflexión. Hoy día en Chile hay más de 1 millón de personas migrantes trabajando. Nosotros hemos hecho nomás algunas encuestas y hay una buena evaluación, por algo también están trabajando harto, tienen un rápido acceso, hay una buena evaluación en el clima, la productividad, el emprendimiento. Acá vemos casi 100 personas, 100 pantallas que nos interesa la temática. Entonces, el gran desafío para mí es por qué esta buena experiencia laboral no se traduce en una mirada más amplia ciudadana. O sea, en la empresa hay una muy buena evaluación, o buena al menos, de la población migrante, trabajadores, trabajadoras migrantes. ¿Qué está pasando en la sociedad? Que no queremos más migrantes si en verdad en el ámbito privado estamos teniendo una buena experiencia con la población migrante. No tengo la pregunta, pero me gustaría dejar planteada esa reflexión y dejando en consideración el punto que más de la mitad lleva más de 5 años, que las personas migrantes también tienen estereotipos y prejuicios, que las preguntas cambian a medida que pasan los años y debemos al menos medirnos, sea ICME, sea test ágil, o sea, lo importante es saber, bueno, cómo estamos y lo positivo es que hay instituciones que están queriendo acompañar a las empresas en esto porque es un desafío que hoy día ya se ha consolidado, obviamente, el flujo migratorio acá, pero nos plantea desafíos a futuro. Les invito a poder reflexionar y poder pensar, bueno, cuál es el siguiente paso que tengo que hacer en mi empresa para la acogida y para la creación de una nueva cultura. Llegar a una cultura que podemos construir en común y que no tengo que imponerle a uno o a otra una manera de ser o de ver la vida. Muchas gracias. Gracias, José Tomás. Planteas una reflexión muy valiosa. La verdad es que, y esto vinculándolo con lo que nos decía Camila, esta visión estereotipada y llena de sesgos sobre las personas migrantes, ¿por qué entonces tenemos una buena evaluación en el contexto organizacional, sin embargo, en el social es tan distinto o pareciera ser tan distinto? Recuerdo un informe antiguo del PNUD Desiguales que hablaba un poco de cómo se había construido esta evolución de las desigualdades y hace un análisis histórico anterior a la colonia. Y probablemente lo traigo a colación porque probablemente el hecho de haber estado aislados durante tanto tiempo y haber estado desvinculados un poco a nivel regional y también internacional produjo que esta ola migratoria que observamos en los últimos años sea más visible y por lo tanto se reconoce más evidencia de eso y somos buenos para echarle la culpa a alguien, como que nos gusta responsabilizar a alguien que siempre como que tiene que ver con un otro sobre lo que sucede. Y nos quedan pocos minutos para poder compartir, pero no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle a cada uno. Sergio, primero.
Este compromiso migrante, bueno, lo que ayuda es a visibilizar esas buenas prácticas que las organizaciones llevan adelante en materia de personas migrantes y seguro este reconocimiento que hace el Estado le da un valor a la organización, no solo en términos de imagen, sino también de todo lo valioso que hacen las empresas para poder incluir a las personas migrantes. Exacto. Una de los aspectos relevantes tiene que ver con reconocer lo que las empresas están haciendo y también a propósito del nombre del compromiso, que es lo que nosotros como servicio comprometemos justamente con las empresas, es a acompañarlos en ir mejorando aquellos indicadores que probablemente no puedan estar muy bien evaluados o que hay espacio para el crecimiento. Entonces, es un trabajo permanente de un acompañamiento y una asesoría que permite que las empresas eh, puedan mostrar lo bien que lo están haciendo y en algunos casos ir mejorando en aquello en lo que hay un espacio de mejora. Entonces, en definitiva, es una instancia a través de la cual todos vamos aprendiendo. Así como decía José Tomás, hay que ir avanzando en la medida en que, o sea, la realidad nos va desafiando a que nos vamos poniendo al día en relación a la demanda y a las necesidades que van apareciendo, que siempre van a ir evolucionando. Entonces, desde ahí, efectivamente, importa estar de manera permanente mirando cómo lo estamos haciendo al interior de las empresas y aprendiendo justamente con las propias personas migrantes. Camila, y en ese sentido, desde la academia, cómo observas tú ese cambio que se produce a nivel social de estos estereotipos y sesgos que están tan instalados en nosotros sobre la percepción que hay sobre las personas migrantes? Pucha, soy la negativa del grupo acá, porque la verdad es que creo que, como dices tú, bueno, históricamente Chile nos hemos sentido siempre muy blancos, muy el Suiza de Latinoamérica, y no recibí, la verdad es que no tenemos experiencia en integrar de manera positiva ciertos y son ciertas nacionalidades en realidad. Entonces, la verdad es que creo que estoy súper, súper de acuerdo con que el sistema, organización, empresa tiene que ver todas estas maneras y con las que propone Sergio y José Tomás de poder integrar y efectivamente no solamente son ellos, sino que también tenemos que trabajar en nosotros. Pero como yo les digo, creo que uno de los elementos que más influyen en esta percepción negativa son los medios de comunicación masiva que reproducen esta discriminación. Y yo creo que si esa imagen no mejora, entonces todas las personas que tú les preguntas en la calle te van a decir es que en realidad todos los colombianos son traficantes y los venezolanos son no sé cuántos. Y y se reproduce en la casa, en la familia, y si se hace en la casa, entonces llega al colegio, y si llega al colegio, no traje los datos de educación porque no tenían nada que ver, pero o sea, en el colegio los niños sufren los niños inmigrantes porque no se les integra. Entonces lo que hacen es hacer grupos entre migrantes de los distintos cursos. Entonces, la verdad es que soy pesimista en esta situación. Creo que los cambios se pueden hacer, pero son cambios muy lentos, son procesos de integración que se demoran muchos años. Pensemos positivamente, la primera gran ola que fue con la amnistía, que fue la ola de peruanos, venezolanos y que hoy día podríamos decir que ha mejorado la imagen un poco de esas nacionalidades y pensemos que esta segunda ola también con los años puede ir mejorando y es un trabajo, como hemos hablado ya, de todas y todos el poder hacer esa construcción. José Tomás, finalmente, con lo que plantea Camila, es necesario sin duda un cambio cultural. Necesitamos avanzar y aquí las buenas prácticas que implementan las organizaciones como muestra representativa de nuestra sociedad contribuyen a ese cambio social porque van a impactar en el ámbito familiar primeramente y después evidentemente en la sociedad en su conjunto. ¿Cómo debiera una organización que está pensando en partir, el desarrollar estrategias o prácticas en sus organizaciones, cómo debiera partir elaborando un qué? ¿Cómo comienza?
Teniendo claro que no es la primera organización, entonces poder mirar, ahí me decía, se mira por el ICME del Servicio Nacional de Inversiones, por el test ágil de norma de Centro de Medura, pidiendo ayuda. ¿Qué hago? No lo tengo que hacer solo, sola, sino que hago lo que ha funcionado en otro lugar, que hago lo que es atingente a mi empresa hoy día. Hay políticas, y yo decía que así como funciona en un país, en otro no, también dentro de un mismo país las organizaciones son distintas. Entonces, el qué parte por conocer el contexto, que obviamente la empresa ya conoce su propio contexto, pero también qué ha funcionado en empresas similares a la mía. Y hoy día hay herramientas para medirse y es de manera gratuita. Entonces, sí, mira, que apretar el clic, puede visitar nomadeconsultora.com, agendar y decir, mira, eso es lo que tengo que hacer. Saber que no Oye, estamos solos, Rodrigo, que hay otras organizaciones. Perdón, sí. perdón, solo quiero decir que está Álvaro Aguilar escuchándonos, director ejecutivo de Ronda, y que estoy seguro que también está en la parte negativa de la situación, pero también, bueno, hay distintas salidas y soluciones. Me parecen súper positivas todas las iniciativas, así que, bueno, aquí todos los asistentes, ojalá que les haya servido esta información. Y el llamado es a eso, como dice José Tomás, a buscar ayuda, a ver cómo podemos hacerlo desde la sociedad civil, desde las organizaciones y desde los grupos de empresas, a que tanto migrantes como chilenos podamos integrarnos de manera positiva. Sin duda no estamos solos, aquí tenemos que colaborar y es un poco el espacio que buscamos aquí, el difundir conocimiento, democratizarlo y por supuesto también generar todo ese background que nos permite implementarlo dentro de las organizaciones. Así que les quiero agradecer a los tres por haberme acompañado esta mañana. Muchas Muchas gracias gracias, por la Lorena, que invitación. me asistieron. Un gusto. Felicitaciones por lo que hacen también. Muchas gracias a ustedes. La próxima semana celebramos fiestas patrias, así que no tendremos nuestro Conecta RH. Disfruten y descansen en esta semana 18 y por supuesto, prepárense para nuestro tercer Congreso de Bienestar, que será el 8 de octubre en la Casona Santa Rosa de Apoquindo y los días 9 y 10 de octubre vía online. Recuerden mantenerse informados a través de nuestra página web y nuestras redes sociales con todos los eventos que tenemos organizados para ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo grande a todos y todas. Soy Rodrigo González y esto fue Conecta RH. Muy buenos días.